Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Queremos hacerle llegar un saludo una vez más y darle la bienvenida a usted que nos escucha en este momento a nuestros servicios, si lo está haciendo en este momento en vivo o después en diferido. Neshama Ministerios le hace llegar un caluroso saludo de bienvenida. Gracias por acompañarnos. Prepare su corazón, es un tiempo especial. Si llegó a las manos esta transmisión en este momento es porque Dios quiere hablarte, no fue una casualidad. Pon atención a lo que el Señor tiene para decirte este tiempo. Y estamos cerrando ya nuestro año, se está acabando el 2021. ¿Para cuántos ha pasado rápido este año? Por todo lo que ha pasado. Para mí me ha dado la sensación de que tal vez iríamos en la mitad, ¿no? O en la cuarta parte del año, pero ya se acabó. Estamos ya en el último mes y el Señor ha cumplido su promesa, que la palabra es clara, ¿no? Cuando el Señor habla, Él cumple lo que habla. Cuando el hombre habla, muchas veces falla y eso no se puede cumplir, pero el Señor nos dio una palabra para este año 2021 y nos dijo que este año iba a ser el año del Espíritu Santo en nuestras vidas. Iba a ser el tiempo de la paloma, como dice el Cantar de los Cantares. Iba a ser el año del de repente de Dios, de su Santo Espíritu. Y hemos visto la fidelidad de Dios. Nosotros no sabíamos todo lo que iba a pasar, pero el Señor sí. Y el Señor sabe lo que va a pasar en el año 2022 y Él tiene listo una palabra que nos va a servir como ancla también en el año 2022. Se me dice, pastor, ¿cuál es? No sé, pero Él siempre nos da una palabra. Yo sé que Él nos va a dar esa palabra. Ya está esa palabra. Solo falta que Él la revele. Y yo le animo que ese de repente, porque hemos escuchado y estamos por orar y vamos a hacer un video de testimonios de la gente de Quito, de aquí, de la ciudad de Tulcán, de todos los de repentes que el Señor ha hecho. No se esperaban muchas cosas y dicen, pastor, es verdad que de repente empezaron a suceder cosas, llegó esto, se sanó una enfermedad, tomamos victoria en esta área y hemos podido ver el cumplimiento de esta palabra. Porque la palabra para el cristiano es un ancla, debe ser el fundamento donde usted se sostiene. Es como si el viento está soplando, usted se va a poder agarrar de la palabra del Señor y va a poder estar firme. Es como el ancla para el barco. Así como el ancla es para el barco, para nosotros la palabra del Señor es esa ancla también. Entonces, todavía no se acaba el año, así que ánclese a esta palabra, ore y prepárese para la palabra que el Señor tiene para el año 2022. Amén. Y sin más preámbulos, vamos al mensaje de hoy. Si usted tiene la sana costumbre de tomar apuntes, quiere ponerle un título a este mensaje, lleva por título Nuestra verdadera realidad. Así se llama el mensaje de hoy. Nuestra verdadera realidad. Y yo quiero empezar diciendo que muchas veces el hablar de Dios se convierte en simplemente palabras. Y aunque todo es cuestión de fe, aún el ateo dice, yo no creo en Dios. Y yo le digo muchas veces, si puedes comprobarme, y él me dice también, ¿y tú me puedes comprobar la existencia de Dios? Digo, yo no, y tú, yo tampoco. Entonces, le digo, ¿por qué entonces eres ateo? Porque yo decido, creo que Dios no existe. Mira lo que dice, yo creo. Yo le decía, pero mira lo que tú estás diciendo, yo creo que Dios no existe. Yo en cambio creo que sí. Todo es cuestión de fe. Y muchas personas viven una fe, y aunque equivocada, y viven bajo filosofías. Y quiero compartir una de ciertas filosofías, ¿no? Frases que para muchos son una filosofía de vida y la siguen. En lugar de seguir la palabra de Dios, siguen estas frases, y quiero compartirles un par de ellas para entrar en el mensaje de hoy, en el tema. Ustedes han escuchado frases como esta, por ejemplo, yo he escuchado, dice, en esta vida se paga todo. ¿Se han escuchado eso? Dice, en esta vida se paga todo, dice, ¿no?
Otra frase dice, todo el poder está en ti, no necesitamos de Dios. Entonces, todo, tú lo puedes hacer todo, el ser humano lo puede todo el poder está en ti, el que necesitas. ¿Han escuchado esa frase también? Otra, el infierno es aquí mismo en la tierra. Pues hay que portarnos bien, porque el infierno es aquí mismo, dice, no en la tierra. Muchos de mis amigos tenían este estilo de vivir, dice, chuya vida, decían algunos, ¿no? Dice, chuya vida, ¿se han escuchado eso? Entonces hay que disfrutar, mientras es joven y chuya vida. Entonces ellos, en base a esa filosofía, digamos así, a ese principio viven, ¿no? Otros, yo he escuchado que dicen esto, dice, yo soy así y así he de morir, nadie me puede cambiar. ¿Han escuchado también esa? Dice, nadie me puede cambiar. Otros dicen, solo sigue tu destino. Y etcétera, ¿no? Hay frases así, gente que vive bajo estos principios, por decirlo así, ¿no? Y gran parte de las personas en el mundo gastan todas sus energías y fallecen, mueren aún viviendo estas formas de pensar. Algunos ya han muerto viviendo en chuya vida, viviendo el infierno es aquí mismo o en esta vida se apaga todo, viviendo estas formas de pensar. Y yo creo que es lógico, entendible hasta cierta parte, ¿no? Porque la gente que no conoce de Dios, sobre todo, creen que lo que sus 5 sentidos, es decir, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, lo que perciben con sus 5 sentidos es todo lo que existe. Sobre todo la gente que no conoce mucho de Dios o la gente que no tiene apego por lo espiritual piensa que lo que pueden percibir sus 5 sentidos es todo lo que existe, y en base a ello las personas toman sus decisiones y se conducen en su forma de vivir. Elaboran sus planes educativos, enseñan a sus hijos en las familias. Si usted escucha la música, las canciones que la gente escucha para diversión, todo eso se basa en este principio, no es solamente en lo que se puede percibir por los 5 sentidos. En base a esa realidad, y en base a esa realidad, entre comillas, se alimentan y se moldean las formas de pensar de los seres humanos. Y por eso nosotros creemos, o antes de conocer de Cristo, nosotros creíamos que eso era así, ¿verdad? ¿Cuánto les pasó eso? Pensábamos que eso era así, ¿sí? Creíamos o vivíamos bajo esas formas de pensar, bajo esos principios de la sociedad. Pensábamos que eso era lo correcto, lo normal, lo real. Y antes de seguir avanzando, quiero citarles y compartirles un pensamiento, no sé quién lo dijo, que encontré por ahí y que me pareció interesante y que nos podía servir como ejemplo para poder ilustrar lo que estamos hablando, lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Y escuche bien lo que dice este ejemplo, ponga mucha atención. Si no, lo puede seguir aquí en las presentaciones también. Y es un ejemplo de cómo la gente que no conoce de Dios, o cómo incluso yo me atrevo a decir, gente que se dice cristiana, vive el día a día allá afuera. Y este pensamiento dice así: 15 años entre escuela y colegio. Escuche bien. Claro que eso puede variar si tú nos estás escuchando de otro país, pero la idea es esta, ¿verdad? Dice el pensamiento: 15 años entre escuela y colegio, más 5 años de universidad, más 2 años de posgrado, para a los 25 años, si lo haces todo sin parar y con mucha suerte, habrás pasado 22 años preparándote para el mundo. Sin embargo, la vida es mucho más sencilla y de tus 25 años solo fuiste libre los primeros 3, de los cuales casi no tienes recuerdos. Todo para terminar trabajando hasta los 65 años, cuando puedes jubilarte y ser libre de nuevo cuando ya casi de nada te sirve. Pues la mayoría ni siquiera llega a esa edad, ¿verdad? Sigo con el pensamiento, dice 8 horas son las que se recomiendan descansar por cuestión biológica y de salud, eso está bien. 12 horas trabajando y estudiando. Y este pensamiento hace una pregunta a la persona que escribe este pensamiento, dice: ¿y solo 4 horas al día para disfrutar de tu vida? Tu familia, amigos, pareja, del mundo, de todo. Y sin contar el tráfico o el tiempo perdido en gestiones, en trámites de diferente índole. ¿En qué momento vivimos entonces? Parece que la vida de los seres humanos es todo un negocio y lo pagamos no con dinero, sino con tiempo de vida.
Y el pensamiento termina haciendo esta pregunta, dice, ¿tiene esto sentido para ti? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tiene esto sentido? Porque él está describiendo o no la realidad de lo que sucede, ¿no? Porque muchas personas hasta se agastan la vida, no sé qué se podría decir, se quebrantan en su salud y dicen, y ahora en mi jubilación. Yo digo que está mal, ¿no? Dice, y ahora cuando sea viejo, y muchos hasta, no sé, ¿se han visto esto? Y es verdad, cuando ya llegan de viejos, de viejitos y con mucho dinero, tal vez por la enfermedad ya se quedó en el banco y ni siquiera pueden viajar, ya no pueden comer. Y ahí quedó, ¿no? ¿Tiene eso sentido para ustedes? Honestamente, contéstese cada uno. No digo que está mal estudiar, pero todo eso tiene sentido. Es decir, que el ser humano se está esforzando y perdiendo todas sus energías en eso. O sea, el primer enfoque es eso, que hemos hablado ahí. Por eso yo decidí tomar este pensamiento para explicar a lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Ahora, yo quiero de parte del Señor hacer otra pregunta, esta sí de parte de Dios, y es, ¿qué pasaría si yo les dijera que eso no es así? Que todo aquello que hemos mencionado antes, y que incluso lo que la gente común y corriente vive allá afuera, es como una realidad virtual. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es realidad virtual? Tal vez acá Jonathan nos puede ayudar. Y la palabra virtual tiene como significado lo siguiente, escuche bien. Dice que se aplica a la cosa que existe solo aparentemente y que no es real. Inclusive podemos definir no solo algo que existe aparentemente, sino que no existe incluso, prácticamente. Y lo que el Señor nos está diciendo que es todo esto que hemos descrito al inicio, incluido este pensamiento, es como una realidad virtual, y la gente que no conoce de Dios vive esta realidad virtual, es decir, algo que es aparente, algo que no es real. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios sobre lo que es verdaderamente la realidad? ¿Qué es lo verdadero? Y nuestra verdadera realidad, iglesia, es la realidad espiritual, no la natural. Diga, mi verdadera realidad es la realidad espiritual. Una realidad que solo puede ser percibida a través de los sentidos espirituales. Diga, sentidos espirituales. Pues así como hemos mencionado y sabemos que tenemos sentidos naturales, el tacto, la vista, el olfato, ya los hemos nombrado. No sé si ustedes sabían que también tenemos sentidos espirituales que nos van a permitir ver, oír y percibir la realidad espiritual, nuestra verdadera realidad. Pastor, ¿cuál es esa realidad espiritual? La realidad verdadera no es solo la que se muestra delante de nuestros ojos. Eso es lo aparente, eso es lo virtual. La verdadera realidad es donde las cosas suceden, es la espiritual. Les quiero dar un ejemplo. Las cosas que son espirituales, por ejemplo, ángeles. ¿Cuántos de ustedes han visto ángeles? Y la palabra dice que hay arcángeles, querubines, hay diferentes tipos. Hay también, si usted lee Efesios, todo el capítulo 6, por el tiempo no lo vamos a leer, pero si usted apunta y ve en casa, ahí describe que también el reino de las tinieblas es ordenado y tiene su jerarquía, y hay demonios, ¿verdad? También. Es en la realidad, lo espiritual, en donde usted puede percibir, y ahí está y se encuentra la presencia de Dios. El cielo, el infierno, es ahí donde cobra sentido lo que la palabra dice, los sueños, las visiones, etc. Y estas cosas que hemos enumerado solo pueden ser vistas con los ojos de la fe. Y si usted ve esa foto, usted ve allá afuera y ve gente borracha, ve gente triste, ve gente que se suicida, ve gente hecho pedazos, y la verdadera realidad, yo creo que esta foto también, aunque es a blanco y negro, ilustra muy bien la verdadera realidad. Usted ve gente y sabe, bonito, se está riendo, tiene un buen carro, está bien vestido, pero lo que está pasando es esto, hay una lucha. Usted no sé si alcanza a ver, hay ángeles peleando con los demonios, con una persona que está caminando ahí triste. Y hay una lucha y una batalla por ti, por mí, por tu vida y por mi vida, por tu alma y por mi alma. Y esa es la verdadera realidad. Pero solo pocos la ven, porque viven en la realidad, dicen ellos. Solo puede ser percibida y vivida bajo la fe. ¿O no han oído, no han leído ustedes? Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué significa eso? O sea, bonito está, le tiene hasta subrayado en la Biblia, pero es esto.
¿Y qué es la fe? Si usted va a Hebreos 11.1, yo creo que la mayoría de nosotros se lo sabe de memoria ese versículo. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? A ver, ¿cómo es esto? ¿Se ve o no se ve? La convicción de lo que no se ve. No se ve en la realidad virtual, no se ve en la realidad natural, pero sí se ve en la verdadera realidad. Por eso es como cuando usted va entendiendo, dice, yo sí sé lo que quiere decir esto, sí sé lo que es fe. Sigo avanzando. Con esto no estamos diciendo que todo lo que vemos a nuestro alrededor no existe o no es real, o sea, es algo aparente. Lo que decimos es que esta realidad natural, en donde la mayoría vive al 100%, esta realidad es la más baja o la más simple forma de vida. ¿Por qué, pastor? Porque es temporal, eso dice la Biblia. ¿O cuántos de ustedes piensan vivir aquí 10.000 años, 10.500, dice yo pienso vivir 20.000 años? Se va a acabar, esto aquí es temporal, por eso es algo muy simple, la forma más baja de vivir. Es una realidad aparente. La realidad que verdaderamente cuenta y la más importante es la espiritual. ¿Por qué? Porque esa es eterna, dice la palabra. Ahora, eso el Hijo de Dios debe vivirlo aquí, porque si no tenemos una desventaja en contra del enemigo, y vamos a ir hablando de esto. Por eso la Biblia dice, lee aquí Hebreos 11.3, por el tiempo aquí tenemos, dice Hebreos 11.3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ponga atención en esta última parte, dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora tal vez usted entiende y dice, yo había leído muchas veces este versículo, ahora ya creo que entiendo. Por eso los que son ateos o los que no creen en que el universo y todo lo que existe fue hecho por Dios, dicen es que el Big Bang, y hay muchas teorías, ¿no? Y si tú por qué sabes, digo, porque la palabra dice, ¿quién hizo todo lo que existe? Dios. ¿Cómo? De lo que no se veía, pero no tiene sentido. Sí, pero es que es fe. Como Dios es todopoderoso, no lo vas a poder entender, pero lo que no se veía, lo que se ve, digamos, lo que ves ahora fue hecho de lo que no se veía. Entonces podemos decir que la realidad espiritual es la verdadera, ¿sí o no? ¿Ahí me van entendiendo? Es la verdadera realidad y es la más importante, ya que de ella nacen todas las cosas, aún lo que podemos ver, no lo digo yo, lo dice la palabra. Es por eso que nosotros le decimos, ¿qué necesita usted? Dice una sanidad de un cáncer, pastor. ¡Ore! Y hay muchos que dicen, pero con mucha fe. Pero eso son solo palabras. ¿Por qué? Porque esa sanidad está en lo que no se ve y lo puede traer a lo que sí se ve. ¿Cómo? Con la oración. Cuando usted ora. Con entendimiento, pero no. Que solo dice fe, es como que me da ganas de llorar, la emoción. No, eso no es fe. No estoy hablando de sentimientos. Ahora, con esto explicamos cómo muchas personas no pueden ver ni entender las cosas espirituales. No pueden ver a Dios. ¿Escucha usted? Por eso el ateo es ateo. ¿Dónde está? Dice, yo quiero verlo. Te vas a quedar esperando toda la vida. Mi hermano sabe si te va a salir la barba hasta el piso. No lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no es en esta realidad que tú lo estás pidiendo ver. Aunque lo podemos experimentar, sí, también en nuestra realidad natural aquí. Pero si tú esperas verlo aquí, como entenderlo con tu lógica, con tus sentidos naturales, te vas a quedar esperando toda la vida. Por eso muchos no pueden ver a Dios, no lo pueden oír, no lo pueden sentir y no creen que existe. Por eso mucho menos van a creer, ¿no?, en Dios y en todo lo que está escrito en la palabra. Obviamente no van a dar fe de eso, no van a creer. Por eso la Biblia nos aclara esto y quiero compartirles dos versículos. Acompáñame a 1 Corintios 2.14 en su Biblia. Sí me gustaría que usted lo lea en la Biblia. 1 Corintios 2.14. Usted va a entender por qué el Señor nos está hablando de esto en este tiempo. 1 Corintios 2.14, una de las cartas de Pablo después de Romanos. 1 Corintios 2.14. ¿Está ahí algo fuerte? Sí. Sí, ok. 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural, ¿qué tipo de persona? Natural. Subraya esa palabra, natural es clave. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué son para las personas así? Dice, yo no he sabido que estaba escrito, dice el pastor Israel. Sí, ¿a cuántos de nosotros nos han dicho locos por vivir en el Espíritu? Levante la mano. ¿Alguien de ustedes le había dicho loco? A mí sí.
va por buen camino. Es decir, no es una persona natural, va bien. Dice, porque para las personas naturales son locura y no las puede entender. ¿Qué pasa con esas personas? No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, viviendo en tu realidad virtual no vas a ver nada. Sácate el lente y ahí vas a ver. Dile, a ver, dígale. Primera de Corintios, vaya un capítulo atrás, al capítulo 1 y versículo 18. Primera de Corintios 1, 18. Vamos a seguir leyendo. Yo oro que el Señor le rompa sus esquemas, quite la religiosidad, le saque del estancamiento en el que está, porque hay muchos que están aquí, que están estancados, están quedados, están como atrapados en el lodo, dice el Salmo, en el lodo cenagoso, y no pueden salir, piensan que han estado avanzando y no han estado avanzando nada. Sobre todo le hablo a mi equipo ministerial también. Lo peor es un cristiano viviendo como natural, es lo peor. Pero sigo, Primera de Corintios 1:18, está ahí, dígame fuerte sí. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz, subraya esta frase, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga a mí, diga a nosotros, dice, es poder de Dios. ¿Se entiende lo que dice la palabra? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ve, hay ángeles, ve, es que hay demonios, es que la brujería, dice, no, yo no creo en la brujería. A mí no me llega, es que a ti no te hace nada cuando no crees en esas cosas. ¿Así? Eso en tu realidad virtual, ¿no? Ahora, quiero compartir con ustedes varios ejemplos de cómo algunas personas no pudieron comprender o recibir incluso bendiciones de parte de Dios por no saber vivir en la verdadera realidad, que es la espiritual. ¿Quieren ver estos ejemplos? Quiero hablarles de 3 ejemplos. De personas, de hombres de Dios que como nosotros tal vez están viviendo en este momento, que estamos pasando lo mismo que ellos, algunos de nosotros. Y si usted se va a poder identificar o tal vez con el primer ejemplo, o se va a identificar con el segundo ejemplo, o tal vez con el tercero. Usted dice, con razón, yo pensaba que el pastor me estaba mintiendo, porque muchos lo meten al pastor. Dice, a todos, de repente, y a mí nada hasta ahorita. Estoy salado más bien yo, dice, ¿no? Y más bien es como, sácate esa, porque en el videojuego, no sé, tú sabes un poco más, ¿verdad? Acá estoy hablando con creo que es una cosa que se pone en la cabeza con un casco, ¿no? Sácate el casco para que vayas a la propia realidad, ¿verdad? Y el primer ejemplo es este. Le sucedió a 2 personas cristianas hace más de 2000 años. Y está en Lucas capítulo 24. Vaya, y se va a emocionar, y tal vez nosotros estamos igual que estos 2 hombres. Aquí mismo. Antes de empezar el servicio yo vi en algunas personas de mi equipo que están así, como estas 2 personas. Y se toman y se atreven a hablar y a tomar decisiones y no saben lo que está pasando. Lucas 24, del 13 al 34. Lucas 24, del 13 al 34. Para que usted se ubique en el contexto, Jesús acababa de ser muerto en la cruz del Calvario y estas 2 personas eran parte de su iglesia en ese tiempo, de sus seguidores, eran 2 discípulos. Dígame usted, ¿cómo se sentiría habiéndole seguido al maestro 3 años y de repente lo acaban de matar y usted escuchaba que él era el Mesías, sabía que algo tenía él y lo mataron, entre comillas, ¿no? Y se ubiquen, ¿no? Pasó eso y ellos, tristes, salieron de Jerusalén, tristes, se fueron, dijo, ya se murió, no tenemos a quién seguir, pues, ¿no? Y pasa esto, dice el versículo 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, escuchen bien qué pasó, subraya aquí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús prometió caminar con nosotros hasta el final de los tiempos? O sea, al lado suyo está sentado Jesús. ¿De dónde, pastor? ¿Dónde? Sácate el casco de realidad virtual y lo vas a ver. Porque si no puede ser que estás viviendo como estos dos hombres. Dice, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Si Jesús también camina contigo, y yo sé que camina conmigo, pero no lo siento.
No, es que no en tus emociones naturales, no vas a sentir ahí necesariamente. Versículo 16, mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Realidad virtual. Estaban puestos el casco. Yo lo voy a cambiar como para predicarles a los niños, mas los ojos de ellos estaban puestos un casco de realidad virtual. Velados, para que no le conociesen. Versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ven como Jesús se está burlando. Jesús, no, un poco se puso así, no dice, ¿qué cosas? Y era Jesús mismo, dice, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, y se vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Tremendo aquí. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. 25, escuche bien aquí esto, espero que el Señor le hable a usted. Entonces Él les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. ¿Y qué pasó? Les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando con Jesús y no lo entendemos? No lo vemos. Dígale, Señor, abre mis ojos. Despiértame, dígale, a la verdadera realidad. Un segundo ejemplo, esto le sucedió al apóstol Pablo. Usted debe saber quién es Pablo, ¿verdad? Es el apóstol de los apóstoles. Dicen que él es el más grande que Pedro, incluso que los otros 11, ¿verdad? Y esto le pasó a Pablo. Quiero que me acompañen a Hechos 9, del 1 al 9. Hechos 9. Recordando que Pablo, como Saulo de Tarso, era asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, ¿verdad? Llegó ahí, dígame fuerte, sí. Hechos 9, del 1 al 9 dice, Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hacía Pablo, Saulo? Lo estaba respirando, estaba proclamando, propendiendo amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor. Dice, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas contra una aguja. ¿Quién quiere patear un clavo aquí de la iglesia? ¿Quién va a salir perdiendo? Usted. Versículo 6.
Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez muchos deben preguntar esto: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Si ve ahí, algunos pueden ver y otros no pueden ver. Versículo 8: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Pero qué ojos? ¿Y con qué ojos no podía ver? Con sus ojos naturales. Claro, él abrió sus ojos, no veía a nadie, pero escuchaba la voz. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, en lo natural se quedó ciego después de esa visión. Obvio, ¿no? Si el Señor está hablando acá, dice obvio, claro, sí, ¿verdad? Como dijo: a ver, te tengo que quitar la vista natural y me vas a poder ver con la otra vista. ¿Sí están viendo lo que está pasando? Entonces, te voy a dejar ciego 3 días. Entonces, quítate, porque él tenía muchas cosas. Dijo: y me vas a ver. Y de hecho lo vio, y por eso de ser asesino de cristianos se hizo en el predicador de Cristo después de ese encuentro. Y finalmente un tercer ejemplo para ir terminando el mensaje de hoy, que quiero compartir con ustedes. Este tercer y último ejemplo de los otros tantos que hay en la Biblia, y de personas que experimentaron la verdadera realidad a la que el Señor quiere nuevamente hoy que nos enfoquemos. Y está en Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6, versículos del 8 al 17. Y vamos a leer mucha Biblia. ¿Cuántos les gusta leer la palabra mucho? A mí sí. Hoy hemos leído full versículos, muchos versículos. Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes 6 del 8 al 17. Segunda de Reyes 6 del 8 al 17. Llegó ahí a un fuertecito. Sí. La palabra de Dios dice: estaban en una guerra, ¿no?, el pueblo de Israel contra el pueblo enemigo. Y aquí dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Este era el enemigo en ese tiempo, contra los sirios. Y consultando con sus siervos, este rey malvado, diga, el rey de Siria representa a Satanás, ¿sí? Dice: y consultando con sus siervos, dijo este rey de Siria: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Él estaba haciendo estrategia para acabar con el pueblo de Israel. Versículo 9: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Qué tenaz, ¿no? El rey de Siria hace un plan, pero hubo un siervo de Dios que ya se adelantó al pueblo de Israel y decirle: el rey está pensando hacer esto. Quiero que se ubique lo que está pasando aquí. Versículo 10: entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Tenía un varón de Dios, un escudero que hacía este trabajo. Versículo 11: y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. El enemigo se turbó por eso. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Él pensaba que alguien había un espía. Dice: ¿por qué ellos se adelantan antes de yo hacer la estrategia y de yo buscarlos? Siempre se salvan, porque yo ubico el ejército ahí y ellos ya se movieron. Alguien de nosotros, creo que es del pueblo de Israel, estaba diciendo. ¿Quién de los nuestros es del rey de Israel? Versículo 12: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Ya salió quién era la persona. Eliseo, la iglesia, en medio del mundo. Pero hay la iglesia que está ahí, debe decir, ¿no? ¿Quién les está avisando? Es que lo que pasó del COVID, está pasando cosas, y nosotros hemos hablado en la iglesia, y si el pastor lo que dijo es cierto. Dice: no, hace 2 años compartíamos algo y están pasando cosas ahora. Muchos dicen: el pastor, no, es que a la iglesia, nosotros nada nos coge desprevenidos, así como Eliseo. Dice: el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Diga: wow. O sea, el profeta Eliseo le declara al rey de Israel todo lo que el rey piensa en su cuarto más secreto. El rey sabe lo que está pensando. Le dice: mira, el rey de Siria va a hacer esto, el enemigo va a hacer esto. Diga: tremendo. Así deben ser los papás en la casa. Lo que está peleando el enemigo, usted viene y dice: cuidado, porque va a hacer esto, mi hijo, cuídate, no se vaya por la derecha, va a ser por la izquierda. Mamá, espere con el negocio, no, porque hay profeta, pues, ¿verdad? Tremendo. Dice: el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 13: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. ¿Qué quería hacer con el profeta? Lo quería prender, lo quería matar. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces el enemigo, ¿qué hizo?
A la persona que puede identificar la verdadera realidad, se va a ensañar con esa persona. Lo mandó a perseguir. Versículo 14. Entonces vino el rey allá, gente de a caballo y carros y un gran ejército. Para un solo hombre, imagínense lo que envió: carros, gente de a caballo y un gran ejército, solo para el pobre profeta. Pero es que el rey de Asiria, Satanás, él no está viéndolo solo al profeta, ya van a ver aquí. Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Póngase a pensar, sitiaron la ciudad con ejércitos para prender a un solo hombre. Claro que usted puede decir, si es que él escuchaba todo, sabía todo lo del enemigo. Versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Su escudero, o sea, imagínese usted, está durmiendo, abre la ventana y ve tanques de guerra, lo que en ese tiempo era el armamento más sofisticado, ve muchos soldados que dicen: nos fregamos. Lo que está diciendo es: Eliseo, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16, Eliseo, él le dijo, ¿qué le dijo el profeta? ¿Cómo hubiera actuado usted viendo tanques de guerra, miles de soldados, armas? Pero este hombre algo tenía, ya vamos a ver qué pasaba, dónde estaba viviendo él. Dice: no tengas miedo. Y mire lo que declara. Estaban ¿cuántos ahí en lo natural? 2, Eliseo y su siervo, para todo un ejército, gente de a caballo y todo. Dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Este hombre se volvió loco. ¿Usted de siervo qué diría si hubiera sido el escudero de Eliseo? Creo que ayer se tomó, creo que se le echó chaki. ¿Qué le está pasando? Si somos 2, ¿cómo dice que somos más? No entiendo. Tal vez el siervo no entendía al profeta. Pero 17, y oró a Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y eso estoy orando yo por ustedes, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Subraya eso: Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Por eso el rey de Siria mandó un ejército, porque él estaba viendo también. Satanás es así, él sabe que la verdadera realidad es la espiritual. Y cuando el siervo vio toda esta visión. Es ahí donde lo vio el siervo y vio en el cielo, veía todo esto. Y si usted hubiera visto ese tremendo ejército, ¿usted qué hubiera dicho? Con razón, pues el Eliseo está tranquilo, pues me dijo que no tenga miedo. Ahora ya los veo, más son los que están con nosotros. Era todo ese ejército que estaba ahí en realidad, pero él no podía ver, porque estaba viviendo una realidad virtual. Entonces, en conclusión, el mundo dice ver para creer, pero Dios, que es nuestro creador, nos dice hoy como iglesia: creer para ver. Ese es el orden verdadero. Diga: yo debo creer primero para ver cualquier cosa en mi vida. Si usted quiere conocer y experimentar la realidad de Dios, debes creer. Es más, no es que yo le diga hoy, no es que si usted quiere, usted debe vivir por fe, usted debe vivir en esta realidad. Y usted debe empezar creyendo. Y si usted ha estado dudando, hoy se va a arrepentir y va a decir: Señor, abre mis ojos. Y sus ojos van a ser abiertos a la verdadera realidad, a la espiritual, que es nuestra verdadera realidad. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es un deber, debe ser así, no sé cómo decirlo, debemos vivir. Escuche bien, nosotros como hijos de Dios es un mandato: vivir, decidir, pensar y hablar en base a nuestra verdadera realidad. Le repito, es el deber de la iglesia: vivir, decidir, pensar y hablar en base a nuestra verdadera realidad, que es la espiritual. Es en esa realidad en donde las cosas suceden. ¿Qué cosas? Milagros, señales, prodigios, su llamado, todo. Es ahí donde recibimos la respuesta que necesitamos. Es ahí donde podemos escuchar claramente la voz de Dios, sentir su presencia. Es caminando en nuestra verdadera realidad que los dones de Dios fluyen a través de nuestras vidas. Y podemos ser usados para llevar sanidad a los enfermos, dar libertad a los cautivos, destruir las obras del diablo. Es mirando correctamente en la dirección correcta, en la realidad correcta, iglesia, hoy, que podemos ver los planes del enemigo, incluso como le pasó a Eliseo. Él podía
El enemigo no pudo hacer nada contra Israel porque había profeta. Y el Señor Jesús, al morir en la cruz, nos hizo a usted y a mí reyes, profetas, sacerdotes. Antes solo los hombres podían ser reyes, solo los hombres profetas, sacerdotes. Ahora las mujeres se incluyen y somos las tres cosas. ¿No ha leído la palabra? Somos reyes, profetas, sacerdotes. Entonces, ¿por qué hay ataques del enemigo? Entonces, ¿por qué usted le sigue dando ventaja? Hay muchos de nosotros que le hemos estado dando ventaja al diablo. Yo quiero exhortarles de parte de Dios. ¿En qué realidad han estado viviendo, iglesia? Debemos despertar. Porque no, dígale a la persona que está a su lado, ¿estás viendo lo que está pasando? Dígale, ¿has estado viendo lo que ha pasado este último mes? Hágale una pregunta un poquito más reciente. Dígale, ¿tú sabes lo que ha estado pasando desde el sábado anterior? Dígale así, ¿tú sabes lo que está pasando desde el sábado anterior? Y se le dice no, dígale, pues abre los ojos. Entonces, es importante porque hay muchos que dicen, no, pastor, yo no quiero orar esto porque no quiero ver las cosas del diablo, los demonios me da miedo. Solo quiero ver los ángeles. Está mal, porque si un cristiano solo ve los ángeles, está incompleto. Hay otros cristianos que en cambio son el otro extremo, solo ven a los demonios. No, el cristiano debe ser equilibrado, debe ver tanto el reino de la luz y el reino de las tinieblas también, pues si no, ¿cómo? Porque si no, si usted no sabe con quién pelea, lo van a destruir. Busque, si usted tiene un familiar policía del ejército, y dígale, ¿qué pasa cuando usted no conoce nada de su enemigo? Le dice, estás perdido. Que ellos van a decir, antes de asaltar algo, nosotros estudiamos al enemigo para hacer un asalto, a los narcotraficantes, a los que tienen, digamos, a los secuestradores. Ellos primero los estudian, tienen que conocer a su enemigo para poderlos vencer. ¿Y por qué el cristiano está ahí puesto, viviendo en otra cosa ahí? Pastor, óreme, únjame, orando, ¿no? Y de hecho nosotros claro que estamos orando, pero le quiero dar, no sé si para muchos una mala noticia. Este tiempo, no sé hasta cuándo, cronológicamente es el mes que pasó y en adelante, hasta que diga lo contrario el Señor. Son meses cruciales que no va a ser suficiente con la oración de los intercesores de la iglesia, no va a ser suficiente con la oración del pastor. Es necesario que usted también empiece a vivir la realidad y haga su parte, porque no va a ser suficiente. Se va a decir, pero yo leo la palabra, y estoy yendo a la iglesia, pero si no hace su parte, el enemigo lo va a destruir de igual forma. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera realidad? Despierte. No puede ver los planes del enemigo, usted en realidad no lo ve, sino en esto. Ve lo que está pasando. Ve lo que está pasando en el mundo. Ve lo que está pasando en nuestro país, aquí en Ecuador, en nuestra ciudad. ¿Está viendo? Y si usted está viendo, perfecto, porque usted va a ver los planes del enemigo y no va a caer en ellos. Vamos a saber qué, dónde y cuándo el enemigo quiere actuar. Así como el qué, cómo, cuándo, Dios también actuará. Entonces, despierte, iglesia. El Señor hace tiempo también nos hablaba de esto. Despertemos, iglesia. Es tiempo de vivir en nuestra verdadera realidad. Dejemos de vivir la realidad falsa, esa realidad falsa. Es por eso que muchos caen en religiosidad, se desaniman, caen en pasividad, en aletargamiento, por vivir una realidad equivocada, porque sus ojos están viendo otras cosas. Uy, pastor, en mi casa me desanimo, me están pasando estas cosas. Ay, Señor, ábrele los ojos para que vea quién está solo en la casa peleando. Ahí están los ángeles, también ahí. Está un ejército ahí, o si no, el diablo ya le hubiera acabado tiempos. Es más, yo veo en mi espíritu, hay algunos que el diablo ya los intentó, pero porque los ángeles que están contigo en tu casa y duermen contigo en tu cuarto, por eso no ha pasado. Has estado con las justas ahí. Entonces míralos, aunque digan, yo estoy tranquilo, aquí están. Dígale a la persona que está a su lado y escribamos ahí en el Facebook: deja de vivir la realidad equivocada, deja de vivir esta realidad natural, enfócate en la verdadera realidad. Es que no hay plata, pastor, no hay dinero, y ahora tengo que estudiar. ¿Qué no has leído Isaías? Que nosotros los hijos de Dios compramos sin dinero. ¿Alguien ha leído ese versículo? Y entonces, pero como no lo crees, ahí va a decir, sí tiene fe, y la palabra dice, y entonces ¿por qué está llorando y preocupado? Solo créale, como Eliseo, no tengas miedo, ya llega, pero tienes que vivir en la verdadera realidad.
Porque lo que el enemigo quiere es que tú vivas así como ahorita algunos, en lo natural, fresco. Ah, no, es que sí. Y no voy a hablar en contra de muchas cosas. Ahorita el tema, como le digo, ahorita hablar aquí en Ecuador de política, de religión, y ahora se ha agregado otro tema más, y de la vacuna es para darse de puñetes. Pero no es la vacuna, les dice Dios. No ve lo que está pasando, pues ¿sí ves? No, es que la vacuna, no, sí, ¿sí ves? Ah, no me entiendes, locura. Despierta, estás muerto, estás dormido. Y eso es lo que quiere el enemigo, todo a lo lógico, todo a lo natural. Y lo espiritual, lo verdadero, lo eterno, ¿dónde está? ¿Quién piensa así? ¿Quién toma decisiones así? ¿Usted ha estado tomando decisiones así? ¿Usted ha estado moviéndose en base a esa realidad o en lo que le dice el gobierno, la ONU, el presidente? No digo que no hay que honrarlo, pero ¿y eso le dictamina su vida, su dirección? La plata que tiene en el banco. Ay, no, diga, ay, no. Si decimos aquí en Ecuador, no. Eso quiere el enemigo. Muchos le hemos dado ventaja, pero hoy despertemos a nuestra verdadera realidad y seamos hijos de Dios verdaderos, una iglesia efectiva, cristianos efectivos, amén. Yo no tenía pensado leer esto, yo lo leí esto en el tiempo de intercesión los días martes, solo con el equipo ministerial, con los escuderos. Y este versículo lo compartimos en varias versiones de la Biblia, en la traducción lenguaje actual, en la Dios habla hoy. Yo quiero que lo lean también, iglesia. Tú que estás escuchándonos a través de tu dispositivo, de tu celular, de tu tablet, de tu computadora, acompáñame a 2 de Corintios 2 y versículo 11. 2 de Corintios 2 y versículo 11. No lo tenía planificado leer. Escuderos, gracias. En el versículo que cité, ¿no, Pastor Gabriel? Dame lo buscado. Llegamos ahí, dígame un fuerte sí. 2 de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer solo un versículo, versículo 11. Diga versículo 11. Dice la palabra, llegaron ahí, dígame un fuerte sí. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, subraye estas 3 palabras, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo he hablado, le voy a abrir mi corazón, obviamente no le voy a decir los nombres, ¿no? Pero yo he hablado hasta con pastores de años, más viejos que yo en edad, que tienen ministerios más años que el nuestro, que dicen, no, pastor, se hizo la brujería, no, eso es fresco, nosotros estamos ya abiertos por la sangre de Cristo, así. Otros que no son tan maduros dicen, no, eso del diablo no, son demonios, que vestir demonios y que la brujería, eso no. Y la palabra es clara, dice, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo existe, señores, y no estamos diciendo que lo vamos a elevar al enemigo, ni tampoco lo vamos a menospreciar. Eso se debe cuidado, diga que no existe o que no tiene mucho poder, tiene poder, pero y por eso debemos estar con cuidado, dice la Biblia. No debemos ignorar sus maquinaciones, porque si usted ignora, le va a dar ventaja. Le va a dar ventaja al diablo. Le va a dar ventaja. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo en la verdadera realidad. Despierte entonces. Uy, dice, empezó a dar gripe, ¿qué será que me va a doler? Me está doliendo la cabeza. En esta semana uno me explota la cabeza. ¿Qué será? ¿No? El clima, ¿no? Diciembre, el clima. ¿No están viendo? O sea, pero no están viendo qué es lo que está pasando. Uy, dice, es como que de repente nos empezamos a pelear en la casa, en la iglesia quiere haber división. ¿No entienden lo que está pasando? Despierte. Antes de empezar el servicio hablábamos con el equipo ministerial, decía, ¿a qué bando estamos jugando? Que hay solo 2, la luz y las tinieblas. Cuando usted no sabe qué realidad está viviendo, no está viviendo la verdadera realidad, usted está del otro lado. Entonces no puede darle ventaja al enemigo. Dígale a la persona que está a su lado, y es una pregunta de desafío de parte del Señor, dígale, ¿por qué le has estado dando ventaja al enemigo?
Este le puede contestar: yo ni sabía, yo pensaba que el mundo estaba así. Yo oro que el Señor te despierte a la verdadera realidad en esta tarde, iglesia. Yo quiero cerrar este tiempo y invitarte a que te conectes con nosotros el día de mañana a las 10 a nuestro servicio en el Ministerio de la Ciudad de Quito. Te invito también a que visites nuestra página web www.neshamaecuador.com. Si tú tienes en tu corazón ofrendar, dar una donación, o eres parte de la congregación y es tiempo de diezmar de tu ofrenda, lo puedes hacer a través de la página web, en el link donaciones. ¿Sí? Y medita en lo que el Señor te ha hablado el día de hoy, iglesia, por favor. ¿Sí? Y nos escuchamos el siguiente sábado. Que el Señor te bendiga.